No vamos a negar que este es uno de los evangelios que más nos gusta a nosotros los consagrados. Y no es para menos. Y ahora vamos a explicar por qué. Es el evangelio del joven rico. También ha sido llamado por algunos el evangelio del joven pusilánime, es decir, del joven que tenía un alma chica, un alma mediocre. San Lucas dice que este joven era un arjón. Esa palabra en griego significa que era uno de los hombres principales de la ciudad. Solamente San Mateo va a remarcar el hecho de que era un hombre joven. Por lo tanto, era un hombre importante y que estaba en su juventud todavía. Era un hombre de alguna manera que se estaba abriendo a la vida. Y se acerca a Cristo con un interrogante, que es un interrogante muy profundo. Y el Señor no lo responde en un primer momento. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para poder heredar la vida eterna? Tiene conciencia este hombre de lo que es más importante, la salvación. No va a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo por cosas que no valen nada. Le va a preguntar por la salvación. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? La pregunta más importante que cualquiera podría haber hecho. La mejor pregunta que se le podría hacer a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor va a responder a esta pregunta con los mandamientos. Si quieres salvarte, cumple los mandamientos. Y le dice los que son llamados mandamientos de la segunda tabla, es decir, mandamientos que tienen relación con el prójimo, no directamente con Dios. Porque ya por la actitud que traía este hombre, se veía que con Dios cumplía bien y quería cumplir bien y cada día se esforzaba más. Por eso Cristo le va a marcar cosas que tienen que ver con la relación con los demás hombres. Honra a tu padre y a tu madre, no perjudiques a nadie. Pero no le hace referencia a mandamientos que tienen relación con Dios. Cristo puede ver en el corazón de este chico que él ya cumplía los mandamientos. Sin embargo, la primera respuesta, y no tanto para él, sino para los que estaban alrededor y escuchaban, fue esta: ¿quieres salvarte? Cumple los mandamientos. La salvación se alcanza cumpliendo la voluntad de Dios. El joven, sin embargo, quedó desconforme con esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque son cosas, todas las que les dijo, que como él mismo manifestó, las cumplía desde la juventud. Y uno dice, si estamos diciendo que es un joven, ¿cómo que estas cosas las cumplía desde la juventud? Algunos biblistas especulan que se refiere al momento en el cual se marcaba el paso de la niñez a la juventud. Desde ese primer momento él venía cumpliendo bien los mandamientos. Y claro, una persona que cumple bien los mandamientos, que no falla, cuando recibe por respuesta cumplir los mandamientos, y puede sentirse como un poco defraudada, como le pasó a él. Es entonces que Jesús, viendo los grandes deseos que tenía este joven, va a insinuar lo siguiente. San Marcos marca: Jesucristo, al recibir la respuesta de que él cumplía los mandamientos, lo miró y lo amó. Pero Cristo va a marcar más. Aún queda algo. Me decís que estás cumpliendo todos los mandamientos a la perfección. Aún queda algo. Si es que tenés ese sabor a poco, esa inconformidad con la vida, si te da la sensación de que podrías hacer más por Dios, aunque estés haciendo todo lo que los mandamientos te dicen, entonces hay un poquito más que podrías llegar a realizar. Que podrías. Es un consejo de Cristo, no es un mandamiento. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres.
Después de eso, sí, ahí ven y sígueme. Pero primero vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Le pone una condición Cristo para lograr esa búsqueda que él estaba haciendo y que no sabía en qué iba a terminar. Queda bien en claro cuál es la condición que pone nuestro Señor Jesucristo. Yo te puedo dar un poco más, porque yo sé que deseas más, pero para eso tenés que abandonarlo todo. Y Cristo no le dice, vende los bienes nomás, le dice, vende los bienes y dáselos a los pobres, como para asegurarte de que ya no tenés los bienes ni tenés lo que ganaste con esos bienes. Te quedaste totalmente en cero, sin nada. Eso es lo que le va a pedir nuestro Señor a este que tenía deseos de un poquito más. Se sentía insatisfecho con los mandamientos. Bueno, ¿querés más? Te ofrezco más. Vas a ser mi seguidor cercano, pero tenés que dejarlo todo. ¿Qué querés hacer para ganar la vida eterna, además de los mandamientos? Yo te propongo esto. ¿Aceptás o no aceptás? Porque es una propuesta de Cristo. Cristo le va a poner esta respuesta de un modo negativo y positivo. Hay una primera parte negativa. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso es negativo. Eso cuesta mucho. Y más en este caso, que era un hombre que, como marca el Evangelio, poseía muchos bienes. Era un rico. Y que venga Jesucristo y le diga, despojate de todo y más. Dale lo que ganes a los pobres, entonces le dolía. Pero no solamente a los ricos les duele cuando Jesucristo les pide más, también a los pobres, porque así como un rico se apega a sus muchas riquezas, el pobre se apega a su nada. Tiene tal vez una casita chiquita, si es que la tiene, y a eso está aferrado muchas veces. Y no es capaz de cortar con eso. Hay ocasiones en que los pobres están más apegados a los bienes de la tierra, aunque sean poquitos, que los ricos. Es verdad que para un pobre, en teoría, es más fácil estar despegado, pero no siempre es así. Hay ocasiones en que nos encontramos a ricos que están libres de todo apego a las cosas del mundo, y nos encontramos a pobres que son pobres en el cuerpo y son pobres en el alma, porque se hallan muy aferrados a las cosas de la tierra. Cristo quiere que aquel que lo va a seguir de un modo total se despoje de todo. Se usa como ejemplo para entender esto lo que hizo Hernán Cortés cuando llegó a América. Hernán Cortés, cuando llegó a conquistar el continente americano, una vez que bajó de las naves, de los barcos, los mandó a quemar para no tener ni siquiera la tentación de volverse a España después. Venía a un mundo nuevo. No había nada. Pensemos que venía del todo y se metía a América, donde lo que podía encontrar era indígenas en su mayoría, que lo único que podían ofrecerle era terminar en una olla de comida. Quemó las naves para no tener ni siquiera la tentación de volver atrás. Cristo, al que se quiere consagrar, le pide esto. Déjalo todo, pero perdelo realmente, porque mientras haya algo que te esté esperando, la tentación va a estar viva. Y toda persona, todo religioso, tiene sus momentos de prueba, de tentación. Y si en ese momento de prueba echas una miradita atrás y te das cuenta de que todo te está esperando todavía, es muy fácil decir, hasta acá llegué. Por eso Cristo pide todo. Los cristianos están llamados a vivir una espiritualidad de entrega total. Eso es la espiritualidad. Pero los religiosos están llamados a vivir esto en la espiritualidad y en el exterior también. No tener nada.
porque la tentación está viva. Lo positivo que pone Cristo como condición es lo que viene después, seguirlo a Él. Eso es recibir todo. Dejaste algo que no vale, porque las cosas del mundo no valen, y lo recibiste absolutamente todo. Recibiste al Señor. Jesús le manifiesta a este hombre la necesidad de dejarlo todo para seguirlo a Él plenamente. Porque se trata de seguirlo al que es todo. Y para seguirlo al que es todo, tenés que tener el corazón vacío de otras cosas. Cristo no acepta corazones divididos. Cristo no lo acepta. O te entregás a Él, o no te entregás. Lo demás es todo mentira y engaño. Sabemos cómo termina la historia. El joven, escuchando lo que Cristo le prometía, él que venía con todo ese ánimo, voy a hacer lo que el Señor me pida, sintió que su corazón se estremecía, se acobardó. Y el Evangelio dice, porque poseía muchos bienes, las riquezas, los bienes de la tierra, los apegos a personas. Muchas veces no son cosas, son personas, son lugares, son formas de vivir. Eso muchas veces te quita la posibilidad de estar cerca de Cristo por siempre. El joven se sintió desolado. Se usa para describir esta tristeza que embargó el alma del joven, un verbo en griego, perídipos egéreto, es decir, se llenó, se marchó triste. Pero el verbo perídipos es un verbo compuesto. Lipos es tristeza. Perí, ese agregado que le pone el Evangelio, implica que estaba más que triste. Y para que lo entendamos, es el mismo verbo que se usa cuando se habla de la agonía de Cristo en el huerto de los olivos. Se habla de una agonía, de una tristeza hasta la muerte. Así se alejó este joven de Cristo, con su alma triste hasta la muerte. Este verbo se va a usar solamente una vez más en los evangelios, y es para describir el estado espiritual de Herodes, cuando él hace esa promesa a Herodías: lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino, te lo voy a dar. Y le dice: quiero la cabeza de San Juan Bautista. Y Herodes se sintió abatido, con una tristeza de muerte, porque él no apreciaba a Juan Bautista, pero ya había prometido. Así se alejó el joven que no se animó a seguir a Cristo, con una tristeza de muerte. ¿Qué sabemos de él? No sabemos más nada. ¿Vamos a decir que se condenó? No lo podemos decir. Algunos biblistas también han tratado de demostrar con este pasaje que el que no sigue su verdadera vocación se condena. Pero San Alfonso María de Ligorio, él va a decir: en realidad la vocación es una invitación. Uno le puede decir que no. Y ciertamente que si le decís que no, aunque le digas que no a Cristo, Él te va a tirar como algún salvavidas para que puedas llegar al cielo. Pero hay que saber que por no seguir la vocación, sigue San Alfonso, uno está arriesgando realmente su alma. Porque estás en un camino que no es el que Dios te trazó. Cada uno tiene que ir detrás de su vocación. El que fue llamado a casarse, al matrimonio. El que fue llamado a consagrarse, a la consagración total. Solamente ahí van a encontrar la salvación. O por lo menos ahí van a encontrar más facilidades. Lo otro va a ser muy difícil. ¿Se podrán salvar sin seguir la vocación? Sí, se pueden salvar. Pero que la tienen difícil, la tienen muy difícil. Porque están remando en contra de la corriente que Dios les puso. Dios ya les había marcado un camino. Ellos decidieron ir para el otro lado. Entonces tienen que navegar contra corriente. Y eso no es nada fácil. Este joven, como dice el padre Fuentes,
se marchitó por dentro, se fue totalmente abatido. Y podríamos quedarnos con esto. Muchas veces cuando se predica sobre este evangelio, se queda la cosa ahí, como diciendo al que tiene vocación, si vos no la seguiste, lo siento, capaz que te condenás y te vas a ir triste como ese joven. Es verdad eso. Pero el evangelio sigue. Después Cristo va a hablar de los ricos largamente, yo no me voy a detener en eso. Y termina con la pregunta de Pedro. Pedro se había quedado asustado. Señor, ¿y nosotros que sí lo dejamos todo? ¿Qué nos toca? Y ahí viene la gran promesa que es el consuelo de los religiosos. Y por eso es que es uno de los evangelios que más les gusta a los religiosos. A vosotros, que lo habéis dejado todo y me habéis seguido, os tocará el 100 por 1 en este mundo, y aclara, en medio de persecuciones, y después la vida eterna. Ahí también hay como un detalle para hacer, sobre todo para los religiosos presentes. Cuando Cristo dice el 100 por 1, está usando un verbo que no significa durante toda tu vida vas a recibir el 100 por 1. Usa un verbo que significa en el momento oportuno. Aunque las traducciones al castellano no marquen ese detalle, textualmente el Evangelio dice así: recibirán los religiosos el 100 por 1 en el momento oportuno. Y después, con lo de después es suficiente. Después la vida eterna.